¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, así como nosotros, acercándonos a temas que realmente están allí sobre la mesa y que no podemos dejar de mirarlos. Es más, tenemos la obligación de mirarlos, de preguntar sobre ellos, de indagar. Muchos hemos escuchado, creo que casi todos hemos escuchado esto de festejar el Bicentenario, tema que empezó con algunas naciones amigas en la región. Fue fuerte porque hubo festejos muy importantes en la Argentina, más precisamente en Buenos Aires. Allí fue nuestro presidente, varios presidentes latinoamericanos. Había también festejados en Venezuela, en distintos lugares de América, pero quedaban o quedan algunos países entre los cuales nos contamos que recién estamos encarando esta posibilidad de festejar el Bicentenario. ¿Bicentenario qué es? Festejar 200 años. ¿200 años de qué? Y nosotros decimos de nuestra vida independiente, del fin de la colonia, de la irrupción de un país con todas las garantías como las conocemos en el día de hoy. En fin, de todo esto es que queremos hablar hoy porque generalmente sabemos bastante poco los uruguayos de nuestra propia historia. Si hay algo que también deberíamos encargarle a aquellos que piensan sobre la educación, sería, como quedó dicho hace programas atrás, enseñar la lengua madre parece algo increíblemente de cajón. La lengua esta que hablamos, enseñarla bien, correctamente, instrumentar a cualquiera, a todos los individuos con un elemento esencial, el idioma. No está totalmente logrado en Uruguay, ni menos. Matemáticas, que nos ayuda a razonar, que nos ayuda a desenvolvernos, no solamente a calcular. Matemática ayuda para muchos otros ámbitos. ¿Y por qué no la historia? Porque saber de dónde venimos y a dónde vamos es casi una cosa de perogrullo. Y para eso yo he convocado a gente que ha pensado y sigue pensando. Como me decía el canciller Luis Almagro hace pocos programas atrás, me decía, sí, reflexionamos sobre el tema. Y cuando vamos a la vida personal de él, es de los Almagros de la Junta de Mayo y a favor de la monarquía. Luego se viene al Uruguay y nos hace una serie de precisiones históricas familiares que prácticamente nos hablan de la historia de esta región del Río de la Plata. Y luego pierden la suerte de tierra, las tierras que tenía la familia, con el reglamento de Artigas, y tenemos esta serie de conocimientos como muy desgajados. Permítanme tomarme esta licencia para hablar de pronto desde mis desconocimientos históricos y tratar de generalizarlo. Nunca es bueno, pero me parece que un poco de humildad y atender lo que tienen pensado y tienen para decir quienes sí están estudiando el tema, nos hace más fuertes, más seguros y en fin, por último, me parece que más soberanos. Bienvenido, Lincoln Maistegui. Muchas gracias, ¿Cómo Raquel. está? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Por favor, para mí siempre es un gusto recibirte, El gusto es Lincoln. mío. Lincoln, ¿Bicentenario de qué? ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿200 años de qué? Bien, celebramos 200 años del inicio de la revolución anticolonial en la banda oriental. Inicio de la La revolución. revolución anticolonial en la banda oriental. Quiere decir que hay varios posibles errores ahí que es necesario ir desbrozando, ¿no? En primer lugar, el movimiento anticolonial comienza en Buenos Aires en mayo de 1810. El movimiento que estalla en febrero de 1811 en la banda oriental es la continuidad histórica de ese proceso. Viera y Benavides, el edicto de Asensio, se pronuncian en favor de admitir la autoridad de la Junta de Mayo contra el gobierno de Montevideo, que se había negado a reconocer esa junta y donde en ese momento se encontraba el último virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Elío. Por lo tanto,
nadie tenía la menor idea de que este país podía separarse del resto del tronco provincial y convertirse en país independiente. El Uruguay no existía ni como proyecto. Eso es una cosa que hay que tenerlo perfectamente claro, ¿no? Nunca me olvidaré de la última vez que estuvimos juntos y tú me decías que el Uruguay era un pedazo de Argentina o algo así, ¿no? Ya, claro, lógico. Sí, sí, sí. Eso, es un pedazo. Yo no diría Argentina porque Argentina no existía tampoco, ¿no? El Virreinato del Río de la Plata, exactamente, que por razones políticas, sociales y económicas, que están un poco larvadas pero existen, y explican por qué nuestra independencia es tan firme y ha durado tanto tiempo, se termina separando del tronco provincial y constituyendo su república aparte. Eso en 1811 ni se soñaba. Ninguno de los caudillos que dirigen el movimiento del 11, que es un movimiento básicamente rural, llevado a cabo fundamentalmente por los grandes propietarios de tierra, pero que cuentan con el apoyo de sus trabajadores, de sus mesnadas, y de alguna forma eso le da un tinte social que Artigas va a recoger en 1815 con el reglamento de tierras, soñaba con la posibilidad de separar estos territorios del resto del tronco provincial. No hay escuela, no hay plaza en Montevideo y en todos los puntos del país que no tengan un busto, una pintura que recree Artigas. Artigas es nuestro héroe. Sin duda. ¿Lo armaron, lo armamos, lo sí, necesitábamos o es real? En parte sí, en parte no. O sea, Artigas tiene la particularidad de ser el único héroe del mundo que no quiso el país del cual es héroe. Es decir, que rechazó siempre, pero tácitamente y luego de manera expresa, la existencia del Uruguay independiente. Cada vez que el gobierno de Buenos Aires, cuando él lideraba el fuerte movimiento federal contrario al centralismo porteño, le proponía, bueno, muy bien, ya que no está de acuerdo con nosotros, sepárese, genere un país aparte con su provincia, y en todo caso incluso con su provincia y Entre Ríos y alguna otra, Artigas siempre dijo que no. Su idea era la unidad federal al estilo norteamericano. En ese sentido, fue perfectamente firme en rechazar cualquier posibilidad de separarse. Pero después que el Uruguay efectivamente se constituye en República Independiente, después de 1830, y el presidente Fructuoso Rivera manda a buscar a Artigas al Paraguay, lo manda a buscar 2 veces, la segunda vez manda a su hijo José María, su único hijo legítimo, ¿no? Artigas no quiere volver. Y a su hijo José María le dice, vuelva a su patria general. Él le contesta, yo no tengo patria. Consideraba que se había roto la patria. Supongo que tendría alguna carga de responsabilidad o se sentiría en parte culpable, ¿no? Entonces tiene esa característica tan particular. Es, sin embargo, el héroe nacional, porque en su combate por la soberanía particular de los pueblos, en su ruda lucha contra el centralismo porteño en favor de la autodeterminación de los pueblos, fue generando en los orientales la idea de ser algo distinto. Un pueblo que era y no era al mismo tiempo parte del resto del virreinato. Esa idea de alteridad que tiene muy firme expresión en La Redota, y acá tenemos a Pablo Bierzi que va a hablar de la película que hizo sobre ese punto. Del éxodo, digamos. Exacto, pero mucho más lindo La Redota. Ah, qué linda palabra. Mucho más lindo. Fíjate que el nombre original... ¿Porque Redota significa? Redota es la forma gauchesca de decir derrota. Claro, pero derrota quiere decir 2 cosas. Quiere decir batalla perdida y quiere decir también camino. Es decir, el español antiguo y vigente, ¿no? Se usa mucho, seguía aquella derrota. Entonces es un nombre precioso, que además es el nombre original que le dieron sus protagonistas, ¿no? Y que lamentablemente, siguiendo al historiador Clemente Frageiro, un ilustre historiador uruguayo que vivió gran parte de su vida en Argentina sobre finales del 19, se popularizó la expresión del éxodo del pueblo oriental. Me gusta mucho más, y quiero felicitar a Pablo en ese sentido, por haber titulado la película del cual escribió el guión y su novela La Redota, que es el nombre que hay que reivindicar. Ahí en La Redota, cuando el pueblo espontáneamente sigue a su caudillo, ¿no?, dejan de sentirse parte del resto del virreinato, ¿no?, y dependientes de un gobierno que los ha entregado al enemigo. No pueden sentirse españoles porque han roto militarmente con el gobierno colonial. ¿Qué son entonces? Bueno, son otra cosa, son los orientales. Eso está de alguna manera provocado por Artigas.
Y por eso me parece totalmente justo y correcto que aunque él nunca haya querido el Uruguay independiente, sea el héroe nacional. Tiene además la ventaja de que está antes de blancos y colorados, entonces nadie lo puede objetar en ese sentido. Es más, ¿no? procesos de extrema derecha y de izquierda, o de extrema izquierda, sin llegar a extrema izquierda, lo reivindican por igual. Claro, pero eso pasa con todos los héroes del mundo. Es decir, cuando... ¿Es necesario estar muerto? Cuando una persona adquiere el carácter mítico de héroe, ¿no? Según el punto de vista ideológico que tú lo mires, se destaca una cosa a la otra. Entonces, la derecha militarista ha señalado al gran militar, al ganador de la batalla de las Piedras, al general Artigas, ¿no? La izquierda, fundamentalmente a través de los trabajos magníficos de Lucía Sala de Turón, ¿no? Cuya pérdida este país no sabe lo que se ha perdido, ¿no? Porque fue una historiadora formidable. Julio Carlos Rodríguez y Nelson de la Torre reivindicó el Artigas revolucionario social, el Artigas que repartía tierras, que expropiaba tierras y repartía tierras, casi como una especie de Zapata, ¿no? Las dos versiones tienen aspectos defendibles, aspectos de realidad, ¿no? Vamos a poner un punto, pero luego nos reencontramos contigo y con los demás entrevistados en el bloque final. Entre algunas dudas que tengo o certezas, es que poco patriotas, entre comillas, somos los uruguayos. ¿Y a qué se debe esto? Uno compara con los argentinos y no se puede comparar. 25 de agosto no significa nada, prácticamente nada más que para las autoridades, para los sectores que tienen que ir, que no sé qué. No son fiestas populares. ¿Qué nos pasa? Porque se ha dejado de enseñar adecuadamente la historia. Ahí vamos al origen. Muchas ya gracias, venimos. No te vayas. Lincoln, Washington, no. Lincoln, no. Es un chiste que después haremos público.